Muy buenos días, mi nombre es Jenny Gingrey Basante Cancimance y a continuación les voy a presentar el reglamento interno de la empresa Sky Security. En este reglamento podemos encontrar nuestro logo, que es la marca de la empresa. Bueno, hay diferentes capítulos, el cual el capítulo 1 y artículo 1 nos da a conocer de que el presente reglamento interno prescrito por la empresa Sky Security de la ciudad de Candelaria Valle y a sus disposiciones sometida tanto la empresa como trabajadores nos dan a conocer cuáles son las cosas que debes cumplir. Bueno, el capítulo 2, que son las condiciones de admisión, que son el artículo número 2. Dice, quien aspire a desempeñar en la empresa Sky Security debe hacer la solicitud por el escrito registro del aspirante, es decir, debe cumplir con los siguientes documentos, el cual, con la cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad, con la autorización escrita del Ministerio de Protección Social o en su defecto la autoridad local. Si son menores de edad, obviamente con la firma de los padres para que estos puedan trabajar en la empresa, con un certificado del último empleador donde ellos hayan trabajado. Y por último, con el certificado de personas que dicen que esta persona como tal sí puede trabajar en esta empresa, o sea, sí tiene las ganas. El empleado podrá establecer el reglamento, además de los documentos mencionados, todos aquellos que considere necesario para admitir o no admitir. Sin embargo, tales exigencias no deben incluir los documentos y los certificados. Expresamente por las normas jurídicas, para tal efecto, está prohibida la inclusión de formatos o cartas de solicitud. Bueno, luego pasamos al periodo de prueba, que es al artículo número 3. En esto la empresa, una vez admitido el aspirante, podrá estipular con un periodo inicial de prueba. Es decir, que ahí la empresa Sky Security empieza a mirar si este trabajador sí puede empezar aquí. Luego, en el artículo 4 del periodo de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso contrario, los servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo. En el artículo 5, el periodo de prueba no puede exceder de 2 meses. En los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración debe ser inferior a 1 año. El periodo de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato. Luego vamos al artículo número 6, que es también durante el periodo de prueba. El contrato puede darse por terminado en cualquier momento y sin previo aviso, pero si el expirado del periodo da un buen servicio, con un consentimiento se le dará. En el capítulo número 3, los trabajadores accidentes o transitorios. Aquí vamos a conocer qué pasa si llegan a tener un accidente. Empezamos en el artículo número 7. Son meros trabajadores accidentales o transitorios los que se ocupen de labores contra una duración no mayor de 1 mes y de un índole a distancia de las actividades normales de la empresa. Estos trabajadores tienen derechos, además del salario, al descanso y los dominicales y festivos. En el capítulo número 4 empezamos con el horario de trabajo de esta empresa, los cuales se expresan así. Los días laborales, por ejemplo, el administrativo, pues de lunes a sábado de mediodía, y para el personal operativo, que es de lunes a domingo. Por ejemplo, en el personal administrativo podemos ver que de lunes a viernes en la mañana es de 8 a 12 p.m. La hora del almuerzo sería de 12 p.m. a 1 p.m. En la tarde sería de 1 p.m. a 5 p.m. Y los horarios de sábado serían de las 8 de la mañana, la entrada, y la hora de salida sería a las 3 de la tarde. Estos son con periodos de descansos entre 10 minutos, cabe aclarar. El primer turno también sería de 6 de la mañana a 2 de la tarde. El segundo turno sería entre las 2 de la tarde y las 10 de la noche. Y el tercer turno sería de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Para las empresas que laboren el día domingo, por cada domingo festivo, el trabajo se reconocerá un día compensatorio remunerado de la semana siguiente. Por la parte 1. Cuando la empresa tenga más de 50 trabajadores que laboren 48 horas a la semana, esto tendrá derecho a 2 horas de dicha jornada. Por cuenta del empleador se dediquen exclusivamente a actividades reactivas, culturales, deportivas o de capacitación. Ahora procedemos a la parte número 2, que es la jornada laboral flexible. Se modificó el inciso del primer literal.
se incluyó en el artículo 161 del Código Sustantivo de Trabajo, en el cual el empleador y el trabajador pueden acordar un temporal o indefinitivamente la organización de los turnos de trabajo de estos, que permitan operar a la empresa y secciones de la misma sin una solución de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de 6 horas al día y 36 a la semana. Bueno, luego de eso está que el empleador y el trabajador podrán acordar la jornada semanal de 48 horas que se realice mediante las jornadas de días flexibles del trabajo, y así las distribuyen en la semana. Luego procedemos al capítulo 5, que son las horas extras y trabajo nocturno, del artículo número 9, que es el trabajo ordinario y nocturno del artículo 25 de la Ley 789 del 2002, que se modificó en el artículo 160 del Código Sustantivo de Trabajo, y este quedará así. Un trabajo ordinario es el que se realiza de 6 horas, o sea, 6 de la mañana y a 10 de la noche. Y el otro sería un trabajo nocturno comprendido entre las 22 horas, que sería entre las 10 de la noche y las 6 horas a las 6 de la mañana. Que se encuentren muy bien. Mi nombre es Kevin Alexander Granada Malpú y hoy les voy a dar a conocer los artículos de el reglamento interno de nuestra empresa. Bueno, a continuación voy a continuar con lo que decía mi compañera. Yo les voy a hablar del capítulo 5 de las horas extras y el trabajo nocturno. Bueno, artículo 10. Trabajo suplementario de horas extras es el que se excede la jornada ordinaria y en todo caso es el que excede la máxima legal. CST del artículo 159. Artículo 11. El trabajo suplementario de horas extras, a excepción de los casos señalados en el artículo 163 del Código Sustantivo del Trabajo, solo podrán efectuarse en 2 horas diarias, mediante autorización expresa del Ministerio de Protección Social o de autoridad delegada por este. Artículo 12. Tasas y liquidación de recargos. Primero, el trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno, se remunera con un cargo del 35% sobre el valor del trabajo ordinario diurno, con excepción del caso de la jornada de 36 horas semanales previstas en el artículo 20 literal de la Ley 50 del 1990. El trabajo extradiurno se remunera con un recargo del 25% sobre el valor del trabajo ordinario diurno. 3. El trabajo extranocturno se remunera con un recargo del 75% sobre el valor del trabajo diurno. Cuarto, cada uno de los recargos mediante dichos se produce de manera exclusiva, es decir, sin acumular con algún otro. La empresa podrá implementar turnos especiales de trabajo nocturno de acuerdo con lo previsto por el decreto 2352 de 1965. Artículo 13. La empresa no reconocerá trabajo suplementario o de horas extras sino cuando expresamente lo autoriza a sus trabajadores, de acuerdo con lo establecido por tal afecto del artículo 11 de este reglamento. En ningún caso las horas extras de trabajo diurnas o nocturnas podrán excederse de 2 horas diarias y 12 semanales. Descanso en día sábado puede repartirse las 48 horas semanales de trabajo ampliado de la jornada ordinaria hasta por 2 horas. Por acuerdo entre las partes, pero con el fin exclusivo de permitir a los trabajadores el descanso durante todo el sábado. Esta ampliación no constituye el trabajo suplementario de horas extras. Capítulo 6. Días de descanso legalmente obligatorios. Artículo 14. Serán descansos obligatorios remunerados los domingos y días de fiestas, que sean reconocidos como tales en nuestra legislación laboral. Primero, todo trabajador tiene derecho al descanso remunerado en los siguientes días de fiesta, carácter civil o religioso. El 1 de enero, el 6 de enero, el 19 de marzo, el 1 de mayo, 29 de junio, 20 de julio, 7 de agosto, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 11 de noviembre y 8 y 25 de diciembre, además de los días jueves y viernes santos, a excepción del Señor Corpus Christi Sagrado del Corazón de Jesús. Segundo, pero el descanso remunerado del 6 de enero
19 de marzo, 29 de junio, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 11 de noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Christi Sagrado del Corazón de Jesús. Cuando no caigan en día lunes, se trasladan al lunes siguiente, a dicho día. Cuando las mencionadas festividades caigan en domingo, el descanso remunerado igualmente se trasladará al lunes. Las prestaciones y derechos que para el trabajador originen el trabajo en los días festivos se reconocerán en la relación al día de descanso remunerado, establecido en el inciso anterior. Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes en días u horas o implique la prestación de servicio, en todos los días laborales de la semana el trabajador tendrá derecho a la remuneración del descanso dominical en proporción del tiempo laboral. Laborales agropecuarios, los trabajadores de empresas agrícolas, forestales y ganaderas que ejecuten actividades no susceptibles de interrupción deben trabajar los domingos y días de fiesta, remunerándose su trabajo en la forma prevista en el artículo 25 de la Ley 789 del 2002 y con derecho de descanso compensatorio. Trabajo dominical y festivo. Modificó el artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo. Primero, el trabajo en domingo y festivo se remunerarán con un cargo del 75% sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas. 2. Si con el domingo coincide otro día de descanso remunerado, solo tendrá el derecho el trabajador. Si trabaja al recargo establecido el numeral anterior. 3. Se exceptúa el caso 29 del 2002, se aplazarán en su aplicación frente a los contratos celebrados antes de la vigencia del presente ley hasta el 1 de abril del año 2003. Aviso sobre trabajo dominical cuando se tratará de trabajos habituales o permanentes en domingo. El empleador debe fijar un lugar público de establecimiento con anticipación de 12 horas lo menos. La relación del personal de trabajadores que por razones del servicio no pueden disponer del descanso dominical, en esta relación incluirán también el día y las horas de descanso compensatorio. CCP, artículo 185. Artículo 15. El descanso los días domingos y los demás días expresados en el artículo 21 de este reglamento tiene una duración mínima de 24 horas, salvo la excepción consagrada en el literal del artículo 20 de la Ley 50 de 1990. Artículo 16. Cuando por motivo de fiesta no determina la Ley 51 del 22 de diciembre de 1983, la empresa suspende el trabajo, está obligatoria a pagarlo como si hubiera realizado, no está obligada a pagarlo cuando hubiera medido convenio expresado por la suspensión o compensación o estuviera prevista en el reglamento, pacto, convención colectiva a fallo arbitral. Este trabajo compensatorio se remunera sin que se entienda como trabajo suplementario o de horas extras. Vacaciones remuneradas. Artículo 17. Los trabajadores que hubieran presentado sus servicios durante un año tienen derecho a 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. Dicho en el CST, artículo 186, número 1. Artículo 18. La época de vacaciones debe ser señalada por la empresa o más tardan dentro del año subsiguiente, y ellas deben considerar oficialmente o a petición de trabajadores, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. El empleador tiene que dar a conocer al trabajador con 15 días de anticipación la fecha en que las considerará las vacaciones, dicho en el CST, artículo 187. Artículo 19. Si se presentan interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el trabajador no pierde derecho a las remuneradas, dicho en el CST del artículo 188. Muy bueno, muchísimas gracias, espero que tengan un excelente día. A continuación los dejo con mi compañero. Buenas, mi nombre es Eli Felipe Hurtado y yo les voy a exponer desde el artículo 19 al artículo 28 de nuestro reglamento interno de trabajo. Artículo 19 dice: si se presenta interrupciones justificadas en el disfrute de las vacaciones, el trabajador no pierde derecho a reanudarlas. Esas son las cesantías, artículo 188. El artículo 20 de nuestra empresa se prohíbe compensarse las vacaciones en dinero, pero el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social puede autorizar que se pague en dinero hasta la mitad de ellas.
en casos especiales de perjuicio para la economía nacional o la industria. Cuando el contrato termina sin que el trabajador hubiese disfrutado de vacaciones, la compensación de ese dinero procederá por un año cumpliendo servicios y proporcionalmente por fracción de año. En todo caso, para la compensación de vacaciones se tendrá como base el último salario devengado por el trabajador. ¿Qué significa esto? Que si un trabajador de nuestra empresa no tiene las vacaciones por año y no cumplió su servicio, se tendrá como base para hacer el sueldo, se tendrá como base el último salario que recibió anteriormente, o sea, el salario posterior a ese, que es el mes atrás. El artículo 21 dice así: en todo caso, el trabajador gozará anualmente por lo menos de 6 días hábiles continuos de vacaciones, los que son acumulables. Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por 2 años. La acumulación puede ser por 4 años cuando se trata de trabajadores técnicos especializados y de confianza. Es el código CST, artículo 190. Entonces proseguimos con el artículo 22. Durante el periodo de vacaciones el trabajador recibirá salario ordinario que esté devengando el día que comience a disfrutar de ellas. En consecuencia, solo se excluirá para la liquidación de las vacaciones el valor del trabajo en los días de descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de horas extras que haga en la semana. Cuando el salario sea variable, en las vacaciones se liquidará con el promedio de lo devengado por el trabajador en el año inmediato o anterior a la fecha que se concede esta misma. Procedemos con el artículo 23. En el artículo 23 podemos hablar que todos los empleados llevarán un registro de vacaciones en el que se anotará la fecha de ingreso de cada trabajador, fecha en que toma sus vacaciones, en que las termina y la remuneración de las mismas. Parte de esto, en parte de eso, los contratos de término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán derecho al pago de las vacaciones en proporción al tiempo laboral, cualquiera que sea 50 o 90 días. Permisos. Artículo 24. La empresa concederá a los trabajadores los permisos necesarios para el ejercicio de derecho al sufragio y para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, para concurrir en su caso al servicio médico correspondiente para desempeñar comisiones sindicales inherentes a las organizaciones para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avisen con la debida oportunidad a la empresa y a sus representantes, y que los últimos casos del número de los que estén ausentes no sea tal que perjudiquen al funcionamiento del establecimiento. La consecuencia de los permisos antes dicho estará sujeta a las siguientes condiciones: en caso grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso anterior o posterior al hecho que lo constituya o al tiempo ocurrir según permita las circunstancias del caso. En caso de entierro a compañeros de trabajo, el aviso puede ser hasta de un día de anticipación y el permiso se concede hasta el 10% de los trabajadores. En los demás casos, sufragio desempeñando de cargos transitorios de forzosa aceptación y concurrencia al servicio médico correspondiente, el aviso se hará con la anticipación que las circunstancias le permitan, salvo en convención o contrario y aceptación del caso de concurrencial al servicio médico correspondiente del tiempo empleado en estos mismos. Puede conocerse el trabajador compensarse con el tiempo igual, trabajo efectivo en horas distintas a su jornada ordinaria o opción de empresa. Pasamos al artículo 7º, que viene siendo los salarios mínimos convencionales, lugares, días, horas de pagos y periodos que lo regula. El artículo 25. Formas
y libertad de estipulación. Número 1. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus derivadas modalidades como por unidad de tiempo, por aprobado o destajo y por tareas, etc. Pero siempre respeto al salario mínimo legal o fijado en los pactos, convenios colectivos y fallos arbitrales. Número 2. No obstante, lo dispuesto en el artículo 13, 14, 16, 21 y 340 del Código Sustantivo del Trabajo y las normas condecoradas de este, cuando el trabajador devenga un salario ordinario superior a 10 salarios mínimos legales, 10 salarios mínimos legal vigente mensuales, valdrá la estipulación escrita en el salario que, además de distribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor prestacional, cargos y beneficios tales el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al dominical y festivo, o dominical y festivo en su efecto, en las primas legales, extralegales, las cesantías, los intereses a las cesantías, los subsidios, suministros en especie, en general, las que se incluyan en dicha estipulancia, excepto las vacaciones. En ningún caso salario integral inferior al monte de 10 salarios mínimos legales vigentes mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la empresa, que no podrá inferior al 30% de dicha cuenta. El salario no estará exento a la cotización de seguridad social, ni aportes al SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, pero la base para efectuar los aportes para fiscales es el 70% de este salario. Número 4. El trabajador que desee acogerse a esta estipulación recibirá liquidación definitiva de su auxilio de cesantías y además prestaciones sociales causadas hasta esa fecha, sin que por ello se entienda por qué su contrato de trabajo. Artículo 26. Se denomina jornal el salario estipulado por días y sueldo estipulado con periodos mayores. Artículo 27. Salvo el convenio por escrito, el pago de los salarios se efectuará en el lugar en donde el trabajador presta sus servicios durante el trabajo e inmediatamente después del cese. Periodos de pago, podemos encontrar los ejemplos quincenales, mensuales, también pagan semanales. Esto podemos escoger uno de esos 3 medios de pago. El salario se pagará al trabajo. Artículo 28. El salario se pagará al trabajador directamente o a la persona que autorice por escrito así. Número 1. Salario en dinero debe pagarse por periodos iguales o vencidos al periodo de pago. Para las jornadas no puede ser mayores de una semana y para sueldos no mayor de un mes. Número 2. El pago de trabajo suplementario o de horas extra y el recargo por trabajo nocturno debe efectuarse junto al salario ordinario del periodo en que se han causado o a más tardar con el salario periódico siguiente. En el capítulo 9 podemos encontrar capítulo 8. Servicio médico, medidas de seguridad, riesgos profesionales, primeros auxilios en caso de accidentes de trabajo, normas sobre labores en orden a la mayor higiene y seguridad en el trabajo. Buenos días, mi nombre es Sergio Andrés Molina Matajoy y pertenezco a la empresa Sky Security. En este caso les voy a exponer, les voy a hablar un poco de lo que viene siendo el reglamento interno del artículo 29 al 37, del capítulo 8. El capítulo 8 dice: servicio médico, medidas de seguridad, riesgos profesionales, primeros auxilios en caso de accidentes de trabajo, normas sobre labores en orden a la mayor higiene, regularidad y seguridad en el trabajo. Artículo 29.
Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e higiene de los trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos necesarios para implementar y ejecutar actividades en medicina preventiva y del trabajo y en higiene y seguridad industrial, de conformidad al programa de salud ocupacional y con el objeto de velar por la protección integral del trabajador. El artículo 30. En el artículo 30, los servicios médicos que requieran los trabajadores se prestarán por el Instituto de Seguridad Sociales o EPS, ARP, a través de la IPS a la cual se encuentran asignados. En caso de no afiliación, estará a cargo del empleador sin prejuicio de las acciones legales pertinentes. En el artículo 31 tenemos que todo trabajador dentro del mismo día en que se sienta enfermo deberá comunicarlo al empleador, su representante o a quien haga sus veces, el cual hará lo contundente para que sea examinado por el medio correspondiente, a fin de que se certifique si puede continuar o no en el trabajo y en su caso determine la incapacidad y el tratamiento a que el trabajador debe someterse. Si éste no diere aviso dentro del término indicado o no se somete al examen médico que se haya ordenado, su inasistencia al trabajo se tendrá como injustificada para los efectos que haya al lugar, a menos de que demuestre que estuvo en absoluta imposibilidad para dar el aviso y someter el examen en la oportunidad debida. En el artículo 32 tenemos que los trabajadores deben someterse a las instrucciones y tratamientos que ordena el médico que los haya examinado, así como los exámenes y tratamientos preventivos que para todos o alguno de ellos ordena la empresa en determinados casos. El trabajador que sin justa causa se negare a someter a los exámenes, instrucciones o tratamientos antes indicados perderá el derecho a la prestación en dinero por la incapacidad que sobrevenga a consecuencia de esa negativa. En el artículo 33 tenemos que los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad que perciban las autoridades en el ramo en general y en particular a las que ordene la empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas y demás elementos de trabajo, especialmente para evitar los accidentes de trabajo. En el artículo 34 tenemos que en caso de accidente de trabajo el jefe de la respectiva dependencia o su representante ordenará inmediatamente la prestación de los primeros auxilios, la remisión al médico y tomará todas las medidas que se consideren necesarias y suficientes para reducir al mínimo las consecuencias del accidente, denunciando el mismo en los términos establecidos en el decreto 1295 de 1994 ante la EPS y la ARP. Artículo 35. En caso de accidente no mortal, aún el más leve o de apariencia insignificante, el trabajador le comunicará inmediatamente al empleador, a su representante o a quien haga sus veces para que se provea la asistencia médica y tratamiento oportuno según las disposiciones legales vigentes. Indicará las consecuencias del accidente y la fecha en que se hace la incapacidad. El artículo 36. Todas las empresas y las entidades administradoras de riesgos profesionales deberán llevar las estadísticas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, para lo cual deberán, en caso de determinar la gravedad y la frecuencia de los accidentes de trabajo de las enfermedades profesionales de conformidad con el reglamento que se explica. Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional en una empresa o actividad económica deberá ser informado por el empleador a la entidad administradora de riesgos profesionales y a la entidad promotora de salud en forma simultánea dentro de los 2 días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnóstico de la enfermedad. Y por último, en el artículo 37 tenemos que en todo caso, en lo referente a los puntos de que se trata este capítulo, tanto la empresa como los trabajadores se someterán a las normas de riesgos profesionales del Código Sustantivo del Trabajo, a la resolución 1016 de 1989, expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de las demás que con tal fin se establezcan.
de la misma manera que ambas partes están obligadas a sujetarse del decreto de la Ley 1295 de 1994 y la Ley 776 del 17 de diciembre de 2002 del Sistema General de Riesgos Profesionales, de conformidad con los términos estipulados en el prescrito legal pertinente y demás normas concordantes y reglamentarias antes mencionadas. Muchas gracias, este fue nuestro reglamento. Prescripciones de orden. Artículo 38. Los trabajadores tienen como deberes lo siguiente: respeto y subordinación a los superiores, respeto a sus compañeros de trabajo, procurar completar armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las relaciones personales y en la ejecución de labores, guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el orden moral y disciplina general de la empresa, ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de la mejor manera posible, hacer las observaciones, reclamos y solicitudes que haya lugar por producto del receptivo superior y de forma fundada, comedida y respetuosa. Recibir y aceptar órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo con su verdadera intención, que es todo caso la de encaminar y perfeccionar los esfuerzos en provecho propio de la empresa en general. Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su respectivo jefe para el manejo de las máquinas o instrumentos de trabajo. Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe desempeñarse las labores, siendo prohibido, salvo orden superior, pasar al puesto de trabajo de otros compañeros. Orden jerárquico. El orden jerárquico, de acuerdo con los cargos existentes de la empresa, es el siguiente. Ejemplo: gerente general, subgerente, director financiero, director talento humano, director de operaciones, director comercial y director de calidad. De los cargos mencionados tienen facultades para imponer sanciones disciplinarias a los trabajadores de la empresa. Ejemplo: el gerente y el director de talento humano. Las labores prohibidas para mujeres y menores. Queda prohibido emplear a los menores de 18 años y a las mujeres en trabajo de pintura industrial que entrañen el empleo de la cerusa, del sulfato de plomo o de cualquier otro producto que tengan dichos pigmentos. Las mujeres sin distinción de edad y los menores de 18 años no pueden ser empleados en trabajos subterráneos de las minas ni en lugar de trabajar en labores peligrosas, insalubres o que requieren grandes esfuerzos. Los trabajadores menores de 18 años y mayores de 14 que surquen estudios técnicos en el Servicio Nacional de Aprendizaje o en un instituto técnico especializado reconocido por el Ministerio de Educación Nacional o una institución del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, autoriza para el efecto por el Ministerio de la Protección Social, o que obtenga el certificado de aptitud profesional expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, podrán ser empleados en aquellas operaciones, ocupaciones o procedimientos señalados en este artículo, que a juicio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social puede ser desempeñado sin grave riesgo para la salud o la integridad física del menor mediante un adecuado entrenamiento y la aplicación de medidas de seguridad que garanticen plenamente la prevención de los riesgos anotados. Quedan prohibidos a los trabajadores menores de 18 años todo el trabajo que afecte su moralidad, en especial le está prohibido el trabajo en casas de lenocinio, además de lugares de diversión donde se consuman bebidas alcohólicas. De igual modo, se prohíbe su contratación para la producción de escenas pornográficas, muertes, violencias, apología del delito u otros semejantes. Queda prohibido el trabajo nocturno para los trabajadores menores, no obstante de mayores de 16 años y menores de 18 años, podrán ser autorizados para trabajar hasta las 8 de la noche, siempre que no se afecte su asistencia regular en un centro docente ni implique perjuicio para su salud física o moral. Obligaciones especiales para la empresa y los trabajadores. Son obligaciones especiales del empleador. Primero, poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. Segundo, procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades profesionales en forma que garantice razonablemente la seguridad y la salud.
3. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad. Para este efecto, el establecimiento mantendrá lo necesario según reglamentación de las autoridades sanitarias. 4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. 5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador en sus creencias y sentimientos. 6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines en los términos indicados en el artículo 24 de este reglamento. 7. Dar al trabajador que lo solicita la expirencia del contrato, una certificación en que conste el tiempo de servicio, índole de la labor y salario bien negado, e igualmente si el trabajador lo solicita, hacerle práctica, examen sanitario, darle certificación sobre particular si al ingreso o durante la pertenencia en el trabajo hubiese sido cometido un examen médico. Se considera que el trabajador, por su culpa, elude, dificulta o dilata el examen cuando transcurridos 5 días a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para las prácticas del examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente. 8. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso si para prestar su servicio lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina por la culpa de voluntad del trabajador. Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, el empleador debe costar el traslado hasta la ocurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar donde reside anteriormente, los gastos de traslado del trabajador. 9. Abrir y llevar al día los registros de horas extras. 10. Conceder a los trabajadores que estén en periodo de lactancia, las trabajadoras, los descansos ordenados por el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo. 11. Conservar el puesto a los trabajadores que están disfrutando de los descansos remunerados a que se refieren el numeral anterior o de licencia de enfermedad motivada por el embarazo. No producir efecto alguno el despido que el empleador comunique a la trabajadora en tales periodos o que se acude a un preaviso expire durante el descanso de licencias mencionadas. Muy buenos días, yo voy a hablar del capítulo 8, cláusulas ineficaces, artículo 56. No producirán ningún efecto las cláusulas del reglamento que desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales, los cuales sustituyen la disposición del reglamento en cuanto fueron más favorables al trabajador. Capítulo 19, mecanismos de prevención del abuso laboral y procedimiento interno de solución. Artículo 57. Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral previstos por la empresa constituyen actividades tendientes a generar una conciencia colectiva conveniente que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía entre quienes comparten la vida laboral, y empresarial en un buen ambiente en la empresa y protegen la intimidad laboral, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo. Artículo 58. En desarrollo del propósito a que se refiere el artículo anterior, la empresa ha previsto los siguientes mecanismos. A título de ejemplo, la formación a los trabajadores sobre la ley 1010 de 2006, que incluye campañas de divulgación preventiva, conversación y capacitaciones sobre el contenido de dicha ley, particularmente en la relación con las conductas que contribuyen a acoso laboral, y las que no, las circunstancias agravantes, las conductas atenuantes y el tratamiento sancionado. Espacios para el diálogo, los círculos de participación o grupos similares de naturaleza para la evaluación periódica de la vida laboral con el fin de promover coherencia operativa y armonía funcional que faciliten y fomenten un buen trato al interior de la empresa, diseño y la aplicación de actividades con la participación de los trabajadores a fin de establecer mediante la construcción conjunta valores y hábitos que promueven la vida laboral conveniente, formular las recomendaciones constructivas a que hubiera afectar el cumplimiento de tales valores y hábitos, y examinar las conductas especiales que pudieran configurar acoso laboral u otros hostigamientos de la empresa que afecten la dignidad de las personas, señalando las recomendaciones correspondientes. Las demás actividades en cualquier tipo de tiempo establece la empresa para desarrollar el propósito previsto en el artículo anterior. Artículo 59. Para los efectos relacionados con la búsqueda de la solución de las conductas de acoso laboral, se establece el siguiente procedimiento interno en el cual se pretende desarrollar las características, confidencialidad y efectividad y naturaleza conciliatoria señaladas por la ley para ese procedimiento a título de ejemplo.
1. La empresa tendrá un comité u órgano similar. Ay, Dios mío. Órgano similar, tenor, integrante de forma bipartita por por un representante de los trabajadores y un representante del empleador o su delegado. Este comité denominará Comité de Convención Laboral. 2. El Comité de Convención Laboral realizará las siguientes actividades. A. Evaluar en cualquier tiempo la vida laboral de una empresa en relación con el buen ambiente y la armonía. En las relaciones de trabajo, formulando a la área responsable o involucrada las sugerencias y consideraciones que estimaré necesarias. Proveer el desarrollo efectivo de los mecanismos de prevención a que se refiere el artículo anteriores. C. Examinar de manera confidencial cuando a ello hubiere lugar en los casos específicos o puntuales en los que se planteen situaciones que pudieran tipificar conducta o circunstancias de acoso laboral. Formular las recomendaciones que se estimarán pertinentes para reconstruir, renovar y mantener la vida laboral conveniente a las situaciones presentadas, mantenimiento del principio de la confidencialidad en los casos que así lo ameriten, hacer las sugerencias que consideren necesarias para la realización y desarrollo de los mecanismos de prevención, con énfasis en aquellas actividades que promueven de manera más efectiva la eliminación de situaciones de acoso laboral, especialmente aquellas que tuvieron mayor ocurrencia al interior de la vida laboral de la empresa. F. Atender las combinaciones preventivas que formulen los inspectores de trabajo en desarrollo de lo previsto en el numeral 2 del artículo 9 de la Ley 1010 de 2006 y disponer las medidas que estimarán pertinentes. G. Las demás actividades inherentes y conexas en las funciones anteriores. 3. Este comité se reunirá por lo menos 3 veces por semana. Designará de su seno un coordinador ante quien podrán presentarse las solicitudes de evaluación de situaciones eventualmente configurantes de acoso laboral con destino al análisis que debe hacer en él. El comité, así como la sugerencia que a través del comité realicen los miembros de la comunidad empresarial para mejoramiento de la vida laboral. 4. Reciba las solicitudes para evitar posibles situaciones de acoso laboral. El comité en la sesión respectiva las examinará, escuchando si a ello hubiere lugar a las personas involucradas, construirá con tales personas recuperación de tejido conviviente y si fuera necesario formulará las recomendaciones que estime indispensables en casos especiales, promoverá entre los involucrados compromisos de convivencia, así como el resultado de la actuación del comité considere prudente adoptar medidas disciplinarias, dará traslado de la recomendación y sugerencia a los funcionamientos trabajadores competentes de la empresa para que adelanten los procedimientos que corresponden de acuerdo con lo establecido por esos casos en la ley y en el presente reglamento. En todo caso, el procedimiento. Profesores, buenos días compañeros. Voy a sustentar de mi parte sobre el reglamento interno del trabajo de la empresa Sky Security SAS. Mi parte es desde el artículo 47 hasta el 53, como pueden observar aquí en la pantalla. En resumen, todo lo que habla sobre esta parte del reglamento es las consecuencias que puede tener el trabajador, ya sea por causa de faltas, lo que se le puede sancionar, el tiempo que se le puede sancionar, el tiempo que se puede quedar sin trabajo, que puede ser 2 meses, 8 días, 3 días, entre esas cantidades, lo cual es mucho. También lo que incluyen todos estos artículos es ya sea el momento en el que el trabajador quiera reclamar, saber cómo hacerlo. También hay partes en este reglamento en el que el trabajador puede llevar 2 representantes que lo representen, valga la redundancia, para así saber el estado laboral con el que puede contar este trabajador y saber cómo solucionarlo. No obstante de eso, empezamos por el artículo 47, que se establecen las siguientes clases de las faltas leves y sus sanciones disciplinarias. Así, esto lo que trata de decir es de acorde a la falta que tenga el trabajador. De ahí mismo dependerá la sanción. Si es la primera vez o su retardo es de 15 minutos, si no causa perjuicio de consideración a la empresa, se le multará con la 10ª parte de su salario. Si es la segunda vez,
la multa es de la quinta parte del salario de un día. Por tercera vez se le suspende del trabajo en la mañana o en la tarde, dependiendo cómo sea el turno. Y la falta en el trabajo en la mañana o en la tarde o en el turno correspondiente sin excusa suficiente cuando no causa perjuicio de consideración a la empresa. Si se implica por primera vez, se suspende del trabajo hasta por 3 días y si se da una segunda vez es por 8 días. También, como pueden observar en la parte del capítulo 14, que son los reclamos, es lo que puede hacer el trabajador si se le comete una injusticia o no se explica por qué le pasó algo dentro del campo laboral. Lo que hace es ir con los directivos, ya sea gerente, subgerente, para que lo escuchen y así resolver la injusticia y a nivel de equitatorio. Luego, las publicaciones. Dentro de los 15 días siguientes a la de notificación de la resolución aprobatoria del presente reglamento, el empleador debe publicarlo en el lugar de trabajo mediante la fijación de 2 copias de caracteres legibles en 2 sitios distintos. Si hubiere varios lugares del trabajo separados, la fijación debe hacerse de cada uno de ellos con el reglamento de fijarse en la solución aprobatoria. Capítulo 16. Vigencia. Artículo 54. El presente reglamento entrará a regir 8 días después de la publicación. Se ha hecha en la forma prescrita en el artículo anterior de este reglamento. O sea que después de pasar 8 días, este reglamento interno ya entrará a cumplir todo lo que esté estipulado en él. Capítulo 17. Disposiciones finales. Artículo 55. Desde la fecha que entrará en vigencia este reglamento, quedan sin efecto las disposiciones del reglamento que antes esta fecha haya tenido la empresa. Esto quiere decir que si este reglamento, tras pasar estos 8 días y decían otras cosas, ya con este actualizado, el anterior deja de tener vigencia y todo lo que esté estipulado en él deja de tener valor dentro de lo que es la empresa. Muchas gracias por su atención.